Espera de ir chivo no gel. Déjame poder calcular que mamre ojer taptit mame cobrar camik. Que agora está aqui para. Equita. Que me calcular que mamre ojer taptit camam. Riche corri orar, chui maquinar, riche corri chuila, riche corri patomarcar, riche inik, riche leche paquete, chu taklachut, chu taklataqach. Arewar ki buh, riche ki zibarkan arei, arewar riche ki birkanok, riche ki zibarkan por buh, kachachi kamik. Iwatatar, Ricardo Fay, korsh chomachlich, ikubir. وری اکالکوال کاری قطعی قنام خیش لوی کوان چپام کی تنیمیت لوی کوان چپام ری کی کجوج راهوشیک کی کتامخ سو تقریر کی چوملیک سو تقریر کی نوهبار سو تقریر کی کتامبارش کی یکانم خیریش کی خیری کو بخیری ایکوشو کی باهم اون کابوه باوری کی بیخی بچه اون چمی باوری Wawari pachatros pe soros pe kirel pe khwar panawari shapo hoto o kubir wikiwah kiho kishupamla kibuh kan rititi iwatiti man wene kishto okchawari wene kishto to wawari shu ya panok chupam kahipru o tapo chaqap shupanchi takhi chaqap shupanchi I chal kubir la qachil شوية قالوك كبير ريشتغلنا بنوك كأجلال سانتا ماريا أخا تلوكشة شوشمان تشيريخ كشا شينيا بلا وح روخر تقوك تشيوش إشي سوكي شوماخ تشيريخ لكو كبير شقي كميك أنقوات كبير شقي كميك لكو بي كميك أنقوات بي سوكرا كبير أريواري شوماخ أري شو زباخ وما توين كيميلو Beko patangori lako kepetik ikimir kolek. Tu patangori pachapun chami kuhoto cherbinem kuhoto cher okim chupamla popolo. Shagwa kita pahun kutok chiwe. Khachinta chakashor oral. Rinomu wach usikim wach rin popolo. Usikim wach. Shala sakhe shala shit ke jar ke Aregorir, Mahakas Kokichen, Romagori, when they Casabla, Kinchololev, Kirchiwach, Iwane, Kotachi, Kotar Hasdap, Mankot, Iwatansha, Ishikowanat Chupam, the Romagari, Ubano Kashkawach, Mahwar, Ohertapurchawach. Kikunumak, Kashaba Patir, Chupam, Kashlatzir, Ekowak Chilar, Mastaner Kitat Kinana Kitchen, Sharin Kinat Chicken. Isso que quantique, lá que a cota de chicote da açúcar quantique. Que coisa no Muy buenas tardes para todas y todos, y sobre todo con mucho respeto al autor y acompañantes y promotores del evento. Para mí es un gran honor realizar este comentario al libro, sobre todo de un connotado autor como es el padre Ricardo Fay, conocido por sus escritos, por su compromiso expresado con las poblaciones desplazadas, refugiadas en resistencia y los del 4 de octubre del Totonicapán. Entonces, realmente los escritos tienen una connotación histórica, tienen un compromiso político, tienen un asentamiento claro hacia dónde trabaja. Entonces, para mí comentar el libro realmente me significó dos retos. Uno, hacer un comentario de un connotado autor, y dos, hacerlo en mi pueblo. Es decir, dos desafíos, pero lo hago con gusto. Y al autor yo lo conocí a través del libro Masacres en la Selva, y realmente es una descripción espeluznante, la vida y la historia realmente de lo que nos narra ahí.
Y por eso es que cuando uno lee ya también el otro libro, uno encuentra ciertas relaciones del Xibalbá. Dice que todavía sí están ahí los hombres hechos de madera, sin conciencia, sin corazón, y que siguen destruyendo y siguen maltratando a la gente, siguen maltratando a los perros, que como dice el libro, lo vamos a repetir un poco. Y entonces, bueno, estuvo ahí cerca de ellos, viendo las vicisitudes de la gente, es testigo, describió las estrategias de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado. Y este libro de Masacres de la Selva, a mí me lo recomendaron cuando estuve en la escuela de historia. Me dijeron, hay que leerlo. Y creo que realmente lo leí y sí es de impacto. Y es para formación de conciencia. En cuanto a mí, soy una persona nacida en esta tierra, bastión de la resistencia comunitaria, organizada de los 48 cantones, tenaz defensor de los bosques y las fuentes del agua, Chumipunja, invisibilizada por siglos y décadas, pero ahora temida por el sector de poder político. Cuando 48 se levanta y dice, cuidado, y entonces están tratando de atacarla por todos los lados y con todas las estrategias de los poderes del Estado. Entonces, venir a comentar el libro me invitó a conocerlo en primer lugar, el libro, y como dice la hermana, tiene 4 capítulos. Él dice son 4 módulos, 4 formas en que abarcaron 20 temas que trabajaron con los maestros y las maestras del Popol Vuh de Santa María de Chiquimula, jóvenes maestros. Y entonces realmente pues sí, es interesantísimo lo que tiene ahí. Lo leí y está rayado, subrayado. Así que si ven un libro rayado es porque seguro que lo vieron. Y entonces ahí está rayado y comentado. Entonces, pero para mí es más fácil buscar cosas ahí. El libro es claramente un esfuerzo hermenéutico. Y él mismo lo dice. Una interpretación para el día de hoy. Es decir, es un esfuerzo de interpretación, acercarse. ¿Quién dice el Popol Vuh? Interpretación que se basa principalmente en el doctor Enrique Sanjolop, hermano maya quiché de Cantelo, pero que en determinados pasajes utiliza otras fuentes, ya sea el doctor Sam, ya sea por omisión o por diferencia de tal vez de posición con relación a determinado tema, él usa otros guías, y en este caso hay mucha referencia de Van Ankering, y sobre todo en la parte de la etnohistoria. Es decir, hay muchas cosas que cuando uno quiere ver los recorridos, cómo se posicionaron los linajes, que si los Cahuel, que si los Tinquichefi, hay mucha referencia y algunos elementos de la mitología, es decir, los padres, fundadores y abuelos y abuelas que aparecen como Tepe, Bucumat, dicen que son venidos del sur de México, etc. En fin, hay varias cosas, pero usa otras fuentes y las señala. Como decía ya el comentario de la compañera, expresa que su enfoque es activo, es decir, no es una lectura para estar sentado y para no hacer nada. Él dice, leamos el Popol Vuh de esta manera, pero veamos para qué nos sirve hoy. Creo que esa es. No se trata de estudiar por estudiar el Popol Vuh, sino que tiene una utilidad para el día de hoy. Y la pregunta que él plantea, y eso lo deja, como dice él, es una pregunta perenne, es decir, eso no se pasa de moda. Dice, ¿qué nos dice el Popol Vuh para nuestras vidas en la actualidad? Como jóvenes, como parejas, como comunidades, como asociaciones, como, en fin, pregunta, ¿qué nos dice el Popol Vuh para nuestra vida hoy? Me parece que es una pregunta, como le dicen, metódica, es decir, pregunta, para ponernos frente al Popol Vuh. Es una de las preguntas rectoras frente a cada tema. Si nos ponemos a revisar cualquier pasaje, podemos plantear esa pregunta. Cabe hacerse esta pregunta para encontrar alguna idea, algún sentido o alguna solución. Se trata de buscar, dice, es una herramienta el Popol Vuh para ver claridades. Y entonces él se plantea esa pregunta a ver qué encontramos ahí. Por eso se complementa este ejercicio con un método ignaciano, y él lo plantea exactamente. San Ignacio es el fundador de los padres jesuitas, y él señala que aquí dice, yo tengo una herramienta, yo quiero compartirlo con ustedes, y entonces dice él, realizar la contemplación directa de las escenas,
estar allí. Es decir, yo, ella, usted, en fin, vamos a estar ahí, donde cuando están narrando el Shivalaba, cuando están narrando la creación de los primeros padres, debemos estar ahí, viendo, oyendo qué está pasando. Dice, es el método de estar, contemplar y estar ahí. En el lugar de la narración, entender desde adentro, dice, eso es aprender. Pues estar ahí metidos, ¿qué está sucediendo? Entonces estamos aprendiendo, dice. Esto nos invita a utilizarlo. Pero hay algunas condiciones. Recomienda que para los que ya tenemos algún tipo de contaminación intelectual o algo por el estilo, recomienda humildad. Si seamos humildes para sacarnos al poco lujo y no veamos el libro, ese libro viejo, ese libro, o sea, que veamos como un libro interesante, por lo menos ahí, dice, con humildad. Y la otra dice, desnudez de prejuicios, porque muchas veces ya dicen, nos vamos a acercar a ese libro de los brujos, de los ideólatras o de qué sé yo, saber qué cosas nos metieron en la cabeza. Pero dice, hay que quitarse esos prejuicios y entonces con limpieza y todo podemos aprender. Actualmente podemos hablar, y eso quiero yo como tal vez enriquecer un poco el diálogo. Dice, actualmente se habla en América Latina de descolonizar el saber o descolonizar la ciencia. ¿Pero qué implica eso? Algunos dicen, ya es que lo que pasa en la esclavitud ya no está con las esposas en los pies o las esposas en las manos, está en la cabeza. Ya no queremos ser libres, nos acostumbramos a estar oprimidos, nos acostumbramos a que nos llamen los pobres, nos acostumbramos hasta que nos fotografíen que seamos pobrecitos para ver si viene la ayuda, viene la bolsa segura. Si nos acostumbramos a eso. Y entonces dice, no, hay que descolonizar, y eso creo que ese es el punto. Para descolonizar nuestras actitudes, nuestras prácticas y el conocimiento. El autor mismo expresa haber pasado por una pequeña etapa de conversión epistemológica. Es decir, su acercamiento al Popol Vuh le pasó incluso un poco de etapa de conversión. Él lo dice, aunque después no nos dice en qué aspectos. Tal vez como nos va a platicar, a lo mejor nos va a decir algo de eso. Pero dice que pasó por algunos aspectos de conversión epistemológica, es decir, formas de acercarse al conocimiento maya, lo que está en el Popol Vuh. El autor mismo expresa, mas no explica en qué consistió dicho proceso y qué implicaciones tiene en lo que piensa y en lo que escribió. No nos cuenta, no nos va a contar algo. Afirma que el libro es para la juventud estudiosa maya. Yo aquí quiero detenerme un poco. Juventud estudiosa maya, dice. Pero como decía un maestro, no es lo mismo decir juventud maya estudiosa que juventud maya estudiosa. Yo creo que muchos son juventud estudiosos y tal vez mayas. Pero aquí necesitamos juventud maya estudiosa. Es decir, lo sustantivo tiene que ser lo maya y lo adjetivo lo otro. Lo otro se alcanza, se desarrolla, se aprende. Pero yo creo que por aquí es el reto. Y de hecho los 4 módulos se supone que fueron trabajados con maestras y maestros jóvenes de Santa María de Chiquimula, refiere el autor, pero ya no registra algunos resultados. Me hubiera gustado conocer qué reacción, qué aprendizajes, en qué quedaron los maestros, las maestras jóvenes de Popol Vuh después de los 4 módulos. Si hubo un cambio de conciencia, cambio de actitud, mayor valoración del Popol Vuh, mayor conocimiento. Pues nos encantaría saber un poquito de eso porque hay una cantidad que quiere aprender, entonces sí nos gustaría saber qué camino lograron o qué debemos mejorar en esta metodología. Bueno, quisiera comentar algunas cosas. No tengo tiempo para comentar varias que me inquietan, ¿verdad? Pero voy a comentar algunas cosas. Por ejemplo, en el módulo 1 hay 2 cosas que me inquietan. Uno es el asunto del el concepto de Dios. Me inquieta porque ¿no será que se está forzando colocar siempre la palabra Dios en un texto donde, como dice el doctor Sanford, que donde no está Dios? Si el concepto ese no está ahí. Habla del creador, informador, tepeo, más, alón, y todo, pero no está diciendo Dios.
pero sí habla de que fue en el tiempo cuando ya estaba la palabra de Dios. Es decir, una cosa es esa y otra cosa es buscar, digamos, un concepto que a lo mejor no es exactamente digamos, de la cultura, sino es externo a la cultura. Y cuando se habla aquí de la experiencia de Dios, de las imágenes de Dios, pues no sé si se está haciendo una lectura desde esta construcción, digamos, teórica, no necesariamente del propio Popol Vuh. Entonces me inquieta, y como hemos tratado de investigar un poquito esas categorías, entonces me inquieta un poco. Lo otro es el asunto de la nada. Me llama la atención porque en otras reflexiones con otros hermanos, lo que encontramos ahí no es la nada, sino lo que encontramos ahí es el silencio y la quietud. El silencio y la quietud. Y lo que llega es el movimiento. ¿Sí? El movimiento, cuando todo empieza a cambiar, empieza a mover. Ese es, digamos, el cambio sustantivo que se da, digamos, en el momento cuando se va descubriendo, se va develando, se va hablando, se va haciendo el asunto. Como dicen algunos, es que no fue por arte de magia que aparecieron las cosas, y ya estaban ahí. Ya estaba el agua, ya estaba la tierra, lo que pasa es que estaba abajo de las aguas, pero poco a poco se separaron, pero ya estaban ahí. Pero lo que sí hacía falta era como el movimiento. Entonces estaba todo en silencio, estaban aleteando ahí en medio de todos. Entonces hay una cierta inquietud también sobre este punto, y a lo mejor hay que profundizar un poco siempre sobre este diálogo. Y creo que él lo retoma, habla sobre el diálogo intercultural, y me parece que por ahí sí debe haber, y quizás el diálogo no solo intercultural, sino el diálogo interreligioso. El Popol Vuh y la visión crítica de la realidad. Si hay algo que a mí me encantó muchísimo, más de esta obra que nos ayuda a acercarnos y apropiarnos del Popol Vuh, fue precisamente el módulo 2. Me encantó, así con todas estas palabras. Veo ahí, digamos, el castigo de los seres de madera, cómo son estos hombres y estas mujeres incompletas, inconscientes, maltratadoras, explotadoras, y cómo la sociedad dominada, no lo había pensado, y me pareció excelente ese tipo de reflexión, que lo manifiestan o lo expresan los perros, y cómo las cosas, y el Popol Vuh lo dice, que cuando vino el diluvio y todo, estos hombres de madera se quisieron refugiar en las casas, las casas se movían, se querían subir sobre los árboles los botaban, en fin, hasta las piedras, las ollas, en fin, todos cobraron venganza, y realmente es muy interesante. Entonces yo creo que sí vale la pena repensar esto, de cómo estamos como hombres de madera, o realmente estamos dando el salto cualitativo, no ser hombres de madera inconscientes y poco agradecidos, que esa es la diferencia que hay entre la otra generación. No me voy a detener en otras porque yo creo que me como el tiempo, pero sí me gustaron mucho la idolatría del Huacuc Caquish, la visión crítica del patriarcado, aquí se me va a detener un poco. Hay enorme preocupación actual sobre el asunto de nuestras relaciones de equidad de género en nuestras familias, en las comunidades, en las organizaciones y en todo. Es decir, cómo se está dando estas relaciones de equidad entre hombre y mujer, revisando ahí sí que los roles, revisando la dignidad, revisando la violencia intrafamiliar. A mí me parece que este tema es tema de mucha actualidad, porque como dicen las estadísticas, hay 50% de mujeres y 50% de hombres, y ese 50% de mujeres son las que sufren violencia, son los que sufren de su dignidad, son las que las están violentando, son los que aguantan a los maridos borrachos, a los maridos, en fin, hay un montón de cosas, pero ahí sí hay un problema tremendo. Pero entonces parece que el Popol Vuh nos ayuda muchísimo a este acercamiento, aunque no totalmente, porque parece que como él hace la revisión crítica de la formación de los 4 padres y las 4 madres, hay mucha descripción de los 4 padres, de que fueron formados en la mazorca blanca, mazorca María, y se les dice cuando vieron a sus esposas estuvieron muy contentos, se alegraron bastante, ¿no? Pero de las mujeres está un poco oculto. No se dice que fueron formadas de la mazorca blanca, María, y tampoco se les describe sus reacciones, sus emociones, tampoco no se describe. Entonces ahí hay una cierta desigualdad en cuanto al tratamiento del tema, pero sin embargo sí hay muchas cosas que son de paridad,
hombre, mujer, femenino, masculino, está muy, digamos, interesante, pero sí nos ayuda para la reflexión. Parece que nos han dicho que en nuestras sociedades indígenas, nuestras familias indígenas, hay mucha violencia contra la mujer. Pues eso es muy importante, porque yo sostengo, y eso creo que para mí es muy importante en mi vida, es que el patriarcado es una civilización. Es una civilización, es decir, que se ha metido en todas las culturas. Y entonces el trabajo para poder desmontar todo eso tiene que ser entre los hombres, las mujeres, las familias, los grupos, la sociedad, las organizaciones. Esto debe ser una civilización que debe procurar la equidad. Entonces por ahí va un poco la reflexión y me encanta. De verdad, y por eso me detengo en esto. Voy a concluir. Leer el Popol Vuh necesariamente, como sugiere el padre Falla, hay que leer el Popol Vuh. No podemos decir vamos a leer el segundo libro si no hemos leído el primero. Tenemos que leer el primero, aunque no lo entendamos, pero hay que leerlo. Y después vamos a ayudarnos del segundo, que es nuestra herramienta para poder comprender mejor. Hay muchos aportes que el Padre nos está dando en esta oportunidad, como por ejemplo sobre el concepto del Popol Vuh, los autores del Popol Vuh, los nombres que tuvo, las 3 tradiciones que se juntan en el Popol Vuh. Hay muchas cosas, pero eso es para una comprensión muy interesante. Y hay una síntesis. Para los cristianos, mayas y no mayas, él propone actitudes y método para adentrarse en el Popol Vuh para aprender. Ahí es una propuesta, lectura desde esa perspectiva, y entonces prácticamente dicen, no teman, ¿por qué van a temer leer su propio libro? Leer su propia sabiduría, leer su propio conocimiento. Entonces por ahí hay una invitación a leer nuestro propio libro. La mediación de los religiosos para el acercamiento a los documentos propios contribuyen a actualizarlos. Voy a referirme aquí a Francisco Ximénez, nos ayudó a tener el Popol Vuh. A Fray de Borbón nos ayudó a tener otras traducciones y a publicarlas. Ahora el padre Falla nos está ayudando a actualizar otras del libro. Es decir, sí hay unas mediaciones interesantes en la historia. No todo es negro ni todo es blanco, pero sí es interesante ver este tipo de aportes. Pero hay algo que siempre me inquieta en este aspecto. Y como pensador maya, pues bueno, me voy a dar ese lujo de tener esas inquietudes. Es que encajonan de alguna manera la perspectiva en lo cristiano. Sí, siempre hay esa perspectiva. Y por eso hay ciertos sesgos. Cuando se hace el estudio del Popol Vuh se encuentran ciertos sesgos. Cuando se estudian otros también hay ciertos sesgos. Entonces uno dice, bueno, realmente ¿hasta dónde está lo nuestro? Bueno, esa es la historia, es parte de la historia. Esa intención, esa interpretación, yo creo que es la interpretación. Quizá quien logre este diálogo intercultural sobre el tema, un tú a tú, por lo menos hasta ahorita, es el doctor Enrique San. Es decir, también tenemos que formarlos, y ese es el reto que también tenemos. Si no podemos querer alcanzar profundidad, mucha, digamos, solvencia en el manejo de nuestras propias fuentes, si no estudiamos. Tenemos que estudiar. Y prácticamente los que son maestros tienen que inculcar el amor al Popol Vuh a los niños y a las niñas. Pero si son los primeros que no les dan la oportunidad de acercarse al Popol Vuh, estamos, como dice Fritz. A los mayas nos sirve el método ignaciano. Por supuesto que nos sirve. Ese es un método universal y nos sirve. Debemos estar en la escena, debemos contemplar, debemos ver, oír al Mupuk Hakish cuando se está alabando y todo. Pero oír también a Hunahpu cuando él explica, habla de los métodos, cómo van a poder verse, sí es interesante. Entonces, creo que vale la pena. Yo sí les puedo decir, si bien es cierto, es un libro, una obra que nos ayuda a acercarnos al Popol Vuh, el Popol Vuh también ya está aquí metido en este documento, porque él va sacando los textos, va mediando, si se quiere es un documento que media para poder acercarnos al Popol Vuh. Muchísimas gracias.